Y amigos y amigas, seguimos otra vez, tenemos una cita más, tenemos un momento oportuno, un momento para estar en esta velada mágica que tenemos cada 8 días para compartir con ustedes, para hablar de tantos temas. Y quiero agradecerles inmensamente porque la familia de Nocturna RCN, este espacio Pandemia Misterio, ha venido afianzándose y ha podido consolidarse como un espacio diferente en la radio en estas horas de la noche y, por supuesto, hablando de temas de los cuales no se habla en ningún otro lado. En Internet pueden encontrar cualquier cantidad de información, pero en la radio específicamente no se consigue tanto despliegue o tanto análisis en torno a los temas que tratamos aquí. Y antes de iniciar y de darle la bienvenida a nuestro invitado, una persona que ustedes lo han pedido, siempre que participa don Tomás, son muchos los mensajes que llegan, las llamadas, los correos, y por eso yo me veo obligado, además de que es una delicia conversar con él y que es un privilegio tenerlo a él como contertulio en estas noches. También quiero darle pues el voz y la voz y voto a los oyentes, a los que nos ven también por el canal de YouTube y que son los que nos dicen queremos que profundicen más, los programas son muy cortos. Bueno, quisiéramos hablar toda una madrugada, pero no podemos y por eso tenemos un espacio de 1 hora donde tratamos de sacar el máximo provecho posible. Y entonces los invito a que nos sigan, ingresen a su teléfono inteligente, ingresen a su computador, búsquenos en el canal de YouTube como Pandemia Misterio Diego Reyes. Pandemia Misterio Diego Reyes. Active la campanita. También si quiere, comparta nuestros contenidos, suscríbase al canal para que usted esté muy atento de todo lo que sucede y todo lo que tenemos preparado para ustedes aquí en este programa. Que repito, de esto ustedes encuentran cualquier cantidad de información en la internet, pero un análisis con una autoridad, con una persona que ha escrito libros, como nuestro invitado, que ha investigado por muchos años, pues ese personaje y ese análisis lo encuentran aquí, en Pandemia Misterio Diego Reyes, en su canal de YouTube. También los invito a que nos sigan en las otras redes sociales. Estamos en distintas plataformas como Instagram, como Facebook. Tenemos una página en Facebook. También nos pueden encontrar en TikTok buscándonos como Misterio Diego Reyes. Misterio Diego Reyes. Así que no quiero retrasarnos más. Don Tomás Esteves, gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Bienvenido y gracias por estar aquí en esta oportunidad. Muchas gracias, Diego, por la invitación y muchas gracias de antemano a la amable audiencia. Algunos dicen, don Tomás tiene muchísima información y de dónde la saca, pues como los que lo están viendo en este momento en YouTube, en nuestro canal, pues es un hombre que parece que viniera del futuro, ¿no? Por sus gafas y su porte que tiene en el día de hoy. Es, mu- es muy, Tengo un poco de fotofobia. tranquilo, Tomás, era simplemente hacer un poco de chiste sobre este tema que vamos a tratar, que es muy importante y que es algo que nos toca día a día aquí en nuestro planeta. En el programa anterior hablamos de personajes, hablamos de figuras muy renombradas a nivel mundial, muy conocidas, que precisamente han hecho lobby o han sido instrumentos de estas élites para vender un mensaje. Principalmente en el tema climático nos dicen y aparece, como digo, esas figuras, Greta Thunberg y otras más, diciéndonos de que el mundo está agonizando y que estamos cruzando un cambio, estamos sufriendo un cambio climático producido principalmente por los efectos o por los hechos del mismo hombre y que nosotros somos los culpables de que
haya periodos de calor, haya periodos de frío, de pronto que nuestras acciones humanas han sido importantísimas y trascendentales en este campo. Y hablamos de un personaje que ha sido pues una pieza fundamental en todo esto. Hablamos de Maurice Strong, ¿no? El hombre que creó el Día de la Tierra y que ha sido muy influyente, ¿no? Y ha sido una pieza importante en todo este discurso que nos han venido metiendo en los últimos años. Tomás, Por supuesto, obviamente todos somos ambientalistas de corazón, porque ¿qué ser humano no prefiere un ambiente sano, bonito, aguas limpias, aire puro? Ese es un derecho natural que tenemos los seres humanos. Por eso yo distingo el ambientalismo como tal, que es ese instinto que tenemos los humanos por hacer las cosas bien, por aprender a hacerlas mejor. Y otra cosa es el ecologismo como ideología, que lo distingo claramente de la ciencia de la ecología, porque la ecología nos da herramientas para aprender a hacer las cosas mejor, mientras que el ecologismo es un activismo muchas veces fundamentado en premisas falsas. claro, Y muchas veces estas premisas no fueron ni siquiera espontáneas, sino construidas por medio de una ingeniería social. Entre otras, en los 70 estábamos seguros de que el mundo se iba a congelar. Después construyeron el mito del calentón. Y estos señores que tú mencionas, yo los llamo los algoreros, no agoreros, algoreros del apocalipsis. Entre ellos porque el más destacado es Al Gore. Pero hablábamos entonces la sesión pasada de la entrevista sobre Maurice Strong y el Día de la Tierra. Y acabamos de pasar en estos días por el Día Mundial del Medio Ambiente. sí, el Entonces 5 de sería muy junio, interesante. claro. 5 de junio, claro. Bueno, ya vamos para allá, pero entonces quisiera, Tomás, que rematáramos, que redondeáramos un poco la figura de Maurice Strong y por qué ha sido tan crucial en este nuevo discurso, en este escenario que nos han venido creando de cómo el mundo se está calentando y que está llegando a niveles insospechados y que estamos a bordes o a portas de la extinción. Así de fatalistas son, ¿no? Sí, perfectamente. El tema, cuando hablábamos, digamos, de la oscura vida del señor que comienza como comerciante traficante de pieles de foca y termina como magnate petrolero, que nunca dejó de serlo, pero a su vez era comunista. Cuando él se fuga de su casa, lo adopta una tía, Alice Strong. Tenemos que tener en cuenta la tía, que es quien tiene la mayor influencia sobre ese joven. Alice Strong era comunista, vivió en la China, fue traductora oficial de Mao Zedong, profesora de Zhou Enlai. Zhou Enlai era el segundo al mando, o sea, el ejecutor del salto adelante que llevó a la hambruna y muerte de 70 millones de seres humanos. Alice Strong empoderó a Maurice, lo acogió cuando él se fuga de su casa y terminan los dos en la China. En la China, Alice Strong fue enterrada con honores presidenciales. Entonces volvamos a Maurice Strong. Si yo juzgara los contenidos de Estocolmo 72 o de Río 92, las dos cumbres fundantes de todo este movimiento, solamente porque digamos que Maurice Strong era un poco eh, oscuro en su vida personal, estaría cayendo en una falacia que se llama falacia ad hominem, o sea, criticar un argumento solamente porque el que lo está exponiendo es mala persona. Pero lo interesante es terminar un poquito para redondear la vida de Maurice Strong, es que
En el año 72, en Estocolmo, se crea el Día Mundial del Medio Ambiente. El 5 de junio se oficializa como Día Mundial del Medio Ambiente. Y ya habíamos contado que en el año 70 se oficializa el Día de la Tierra. El Día de la Tierra fue creado por Gavin Nelson, senador socialista, que después le dan un premio, los Clinton le dan un premio por haber creado el Día de la Tierra. Y ahí estaba Paul Ehrlich. Siempre llegamos otra vez a Paul Ehrlich, el Malthus de nuestro tiempo. Él tiene ya 90 y pico años y todavía sigue ostentando su cátedra en la Universidad de Stanford y nos dijo que el mundo se acababa en el 80 por exceso de bebés. Y después dijo, hace poquito volvió a decir que el mundo se acababa en el 40, 2040. Claro, él ya sabe que en el 2040 no va a estar para que le reclamemos un nuevo desacierto apocalíptico. Eh, entonces, volvamos al tema. Eh, Estábamos hablando de que Maurice Strong es la persona que sataniza a las clases medias. El mundo se va a acabar por el modo de vida de las clases medias. Entonces, para ir redondeando el tema sobre todos estos mitos fundantes, eh, volvamos a las cosas que él dijo, que él afirmaba, y como en Río 92, que en realidad fue un reality show, porque ya tenían escrito las cláusulas de las conclusiones finales de antemano, y como se les estaban retirando los apoyos, contratan a la Burson Marsteller, una compañía de manejo de medios y de manejo de marketing, la más destacada a nivel mundial. Para que entiendan qué significa haber contratado a la Burson Marsteller para manejar la imagen de Río 92, debo contarles que esa empresa tiene capital mayoritario de los Rockefeller. Esa empresa se caracteriza, por ejemplo, por haberle lavado la imagen al dictador de Filipinas, Aquino, que es un dictador que del mismo nivel de un Videla en Argentina, masacres, desaparecidos, etcétera. También se caracterizó por el escándalo del tabaco, donde creó falsas ONGs para que defendieran el tabaquismo y escondieron artículos científicos que demostraban el poder cancerígeno del tabaco y produjeron artículos pseudocientíficos demostrando la inocuidad del tabaco. Después hubo el escándalo de las drogas, donde pretendieron coaccionar a los médicos del mundo, sobre todo en Estados Unidos, a que no recetaran drogas naturales o drogas de origen botánico, natural, homeopático, etcétera, sino que los médicos fueran coaccionados a comprar solo lo de las Big Pharma, lo que yo llamo la farmacia mundial. Con solo 3 escándalos ya es suficiente para entender por qué Río 92 fue en realidad, como lo dijo el propio Maurice Strong, una estrategia para la gobernanza. Él es el acuñador de la palabra gobernanza, porque a través de esa palabra nos meten temas transversales como gobernanza del agua, gobernanza de la energía, para romper las soberanías nacionales y meter a grandes corporaciones en la gobernanza mundial. Claro, y es precisamente lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Vemos cómo las corporaciones o un organismo como la OMS son precisamente o prácticamente más poderosos que muchos estados y son los que dictaminan los pasos a dar en distintos temas. Y
tienen el poder económico, tienen la influencia, tienen todo, y prácticamente un gobierno tiene que estar sometido a sus dictámenes. Y es lo que estamos viviendo, y a raíz de toda el encierro que vivimos, las agujitas, como las mencionas tú, Tomás, y todo eso se ha visto más claro, ¿no? Cómo ya el Estado-nación, que es el que quieren acabar, quieren terminar con ese concepto de un Estado-nación con una cultura, con un territorio, ¿no? Quieren fronteras abiertas y bueno, de eso ya hemos hablado mucho, pero lo estamos evidenciando en estos días. Sí, exactamente. Entonces, me gustaría de pronto que tú, a través de las preguntas, pues trabajáramos el tema de cuáles mitos son los que se han, digamos, difundido en esta falsa historia, sin desconocer que el Claro. ambientalismo sano es un derecho de todos los humanos Mm. y que muchas empresas en el mundo lo vienen haciendo cada vez mejor, algunas ya con grado de excelencia. No voy a citar ejemplos por no pensar que estoy haciéndole propaganda a unas en desmedro de otras, Correcto. pero sé que hay empresas que están manejando muy bien basura cero, reciclaje de materiales, economía de energía, ¿Qué etcétera, es lo etcétera. que cualquier persona medianamente razonable y responsable y responsable, no que sea irresponsable, sino que tenga responsabilidad de su vida y de lo que, de su entorno, es lo que debemos hacer, ¿no? O sea, por el hecho de que no creamos en esos fundamentalistas del ecologismo, no quiere decir que yo salga de aquí y bote un papel al piso Exacto. o me encanta ir a talar los árboles o quiera que se mueran los animales. Eso no O tiene nada que desperdiciar ver. recursos deliberadamente O o dejo descuidadamente. la llave abierta, correcto, Sí, correcto. Bueno, Tomás, entonces hay unos mitos que se han venido evidenciando en los últimos años en la historia respecto a este ecologismo recalcitrante que se ha venido formando con un discurso ideologizado y lógicamente con intereses políticos. Entonces, si quiere, empecemos con el primer mito y usted nos va con sus investigaciones diciendo qué hay detrás de ese mito. El primero ¿es el mundo natural intrínsecamente valioso? sí, ahí tenemos que acudir a varias posiciones. Por ejemplo, el economista norteamericano George Riesman escribe un libro amplísimo, muy completo, que se llama Capitalismo. De alguna manera, Riesman le está respondiendo a El Capital de Marx, porque en El Capital de Marx nos señala una falsa teoría de la plusvalía, de que el empresario se va enriqueciendo a medida que invierte en más infraestructura, máquinas locales, etcétera. Entonces, la proporción de su capital versus salario, el salario va siendo una ínfima parte. Entonces, pero resulta que no, así no fueron las cosas. Con el progreso del siglo XX, las clases medias ya no querían cambiar al mundo, querían cambiar de carro. Entonces, las clases medias, al contrario, respetaban y defendían su empresa, que la sentían como su familia, su casa. Entonces el marxismo se inventa otro tipo de enemigos, hombre contra mujer, negro contra blanco, gay contra hetero, etcétera, etcétera. Se inventan falsas dicotomías. Pero Riesman, en su libro El capitalismo, no hace una apología del capitalismo, lo que hace es una historia y explica que es un fenómeno natural, espontáneo. Voy a citar alguna frase de Riesman. La creencia de que cualquier acción humana es dañina con el medio ambiente parte de un principio de considerar a la naturaleza como un valor intrínseco y descuidar el valor humano en el mundo. Es decir, privilegia un paisaje, un animalito frente al humano.
Eso no quiere decir que salgamos a maltratar animales, tampoco quiere decir que salgamos a dañar el medio ambiente. Lo que quiere decir es que cuando el ser humano hace cosas, completa la naturaleza. Y voy a citar entonces algunas de las obras más leídas tanto en Oriente como Occidente. En el Génesis le dice Dios al hombre que cuidarás, o sea, primero le dice poblarás este jardín, pero también más adelante le dice lo cuidarás. De alguna manera todo lo que el ser humano hace está completando la creación. Y vamos entonces al Oriente. En el Feng Shui, que es un arte milenario que viene inspirado en Lao Tse y estos filósofos de la Edad de Oro, en el Feng Shui dice, encuentra un lugar para tu casa y no ofendas a la naturaleza con tu creación. Está hablando de intervención, completud, estética. Entonces, eh, Sí, hoy y día, es claro, Tomás, que por donde pasa el hombre hay una transformación. Evidente, eso es imposible de decir que no es así. Donde está el hombre, siempre en su entorno hay una transformación. Y como usted bien lo explica, eso hace parte de esa transformación, o si no, simplemente nosotros no existiríamos. Porque, exacto, sí, nos tocaría volver a los árboles para ser parte del paisaje, sí. y aún así, estando en los árboles y siendo el paisaje, vemos como un león va y mata a un ciervo violentamente, lo desgarra, se lo come y bueno, y así es la naturaleza, infortunadamente. Eso no quiere decir, y vuelvo al paréntesis, que nosotros estemos siendo complacientes o justificando la violencia o justificando que acabemos con un bosque, no. Eso ya es una cosa distinta. Pero el ser humano, por simplemente ser humano, existir y estar aquí en este planeta, tiene una transformación de su entorno y eso no es malo. Que nos lo quieren hacer ver que es malo y eso no es así. Sí, y es una cuestión que está muy interiorizada, muy interiorizada. Tenemos que aceptarnos como parte del paisaje, somos parte del paisaje, inclusive antrópico. Bueno, por Correcto, definición. así es. Estamos conversando esta noche una vez más con nuestro invitado, don señor, el investigador Tomás Esteves Bianchini, un gran estudioso sobre estos temas y que ustedes han pedido que esté aquí esta noche una vez más. Recuerden que estamos en nuestro canal oficial de YouTube. Vaya, diríjase a YouTube, búsquenos como Pandemia Misterio Diego Reyes, suscríbase, active las notificaciones, aporte, haga su aporte en los comentarios y de todos esos comentarios nos alimentamos para hacer los programas. También en otras redes sociales como TikTok o Instagram, es importante también si quieren estar enterados de todo lo que sucede en nuestro canal, vayan a Instagram y búsquenos como Misterio Diego Reyes, Misterio Diego Reyes. Igualmente estamos así en una página oficial en Facebook, Misterio Diego Reyes. Segundo mito, don Tomás, ¿son los recursos que conocemos en nuestro planeta limitados? Fíjense lo relativo de la pregunta, porque así como existió un Paul Ehrlich, el maltusiano de nuestro tiempo, diciendo que íbamos a reventar el mundo de bebés, íbamos a explotar el planeta, The Population Bomb, la bomba P, libro del 68. En el año 72 sale un libro de Barry Commoner. ¿Quién es Barry Commoner? El fundador del movimiento ecologista norteamericano y primer candidato verde, pero él venía del socialismo y siempre se reconoció como socialista, es decir, la primera patilla del mundo, verde por fuera, rojo por dentro.
Eh, Paul Barry Commoner nos dice que para el año 85 ya habríamos agotado todos los recursos minerales. Es decir, Commoner es el Paul Ehrlich, pero de los recursos. Nos dice que ya se habría acabado el aluminio, se habría acabado el petróleo, todo se habría apagado y ya estaríamos dándonos a tortazos, a pedradas y a garrotazos por los últimos recursos que quedan del mundo. Resulta que todo es relativo. No hay escasez de aluminio. Lo tiramos en una lata, despectivamente, y no la reciclamos. Y resulta que esa lata costó mucho más energía que el mismo líquido que está adentro. No es que haya escasez de aluminio, es que lo botamos de una manera descuidada. Eh, Acaban de descubrir un yacimiento de petróleo cerca de la Patagonia, más grande que los recursos conocidos en el Mar del Norte. ¿Esto a qué se viene? Que posiblemente tengamos o que pueda ser que no resista la presión, coopten a Milei, los ingleses, o que se venga una nueva guerra de las Malvinas, porque poseyendo las Malvinas se adquiere propiedad sobre ese territorio. Pero hay más petróleo en ese nuevo yacimiento que todo el que había en el Mar del Norte. ¿Eso qué quiere decir? No es que el petróleo se iba a acabar ya. Ahora, cada vez aprendemos a usarlo mejor. Un motor de ahorita da 60 kilómetros por galón. Un motor de los años 30 daba 15 kilómetros por galón. Ahora, recursos que antes, por ejemplo, el hierro, para el hombre paleolítico, era solamente una greda de color ocre, óxido, que se usaba para hacer grafitis en cavernas y de pronto algún tatuaje corporal. Cuando se descubre que quemándolo en horno sale algo tan maravilloso como el hierro, la humanidad se transforma. Era el hierro, civilización, etcétera. Llegamos a los trenes, llegamos a la revolución industrial y el hierro todavía no se agota. Dice Riesman, vivimos en un planeta que es mineral. Ahí hay millones de toneladas de lo que sea. El tema es que no hemos descubierto nuevas formas de extracción que sean más benéficas con el ambiente y menos costosas, pero eso va apareciendo. Por ejemplo, el litio a finales del siglo XX era una sustancia que se usaba ahí para algún uso médico, para la depresión, algo así. O sea, cantidades ínfimas. Hoy día el litio es el componente más importante de las baterías. Entonces, cuando se agota un recurso, descubrimos su reemplazo. Algún día la batería ya no va a ser de litio, sino de sodio. Y el sodio es la sal marina, es inagotable. Entonces es falsa esta teoría de los recursos limitados. Lo que aparecen es que estamos aprendiendo a utilizar economías circulares. No existen los desperdicios, no existe la basura. Lo que existe es un recurso mal ubicado. ¿Y por qué Correcto. está mal ubicado? Por nuestra negligencia. Y esto es solucionable con educación. Muy bien, muy bien. Don Tomás, tercer mito del que se ha venido hablando mucho en torno a este discurso manipulado del ecologismo en los últimos años. Existe la dicotomía artificialidad-naturalismo, o también no Sí, lo crearon ellos. siempre nos han planteado el mundo en dicotomías y les gusta a las élites, desde Hegel, tesis, antítesis, problema, acción, solución, problema, reacción, solución. Siempre nos quieren plantear dicotomías. ¿Qué es lo artificial y qué es lo natural? Si el hombre primitivo aprendió a hacer cuchillos de sílex, pues rompía piedras a montón de obsidiana o de silicio, de sílex, y dejaba basura ahí al lado, otras piedras rotas, y escogía lo que le sirvió como pedernal
o flecha. Pero cuando ya descubrió la minería del cobre, que con calor se podría liberar un material tan maravilloso como el cobre, entramos a la era del bronce, ya empezaron a haber residuos de minería. Cuando el ser humano hizo las primeras ciudades, pues esas ciudades estaban integradas al paisaje. Entonces no existe esta dicotomía natural artificial porque somos un producto de la evolución y nuestros productos, por lo tanto, son naturaleza. Yo sé que esto va a chocar a muchos, pero voy a decirlo. Cualitativamente no hay mucha diferencia entre torres hechas por termitas en la sabana o una torre de Manhattan. De pronto, cuantitativamente sí, una es más grande y hay más cantidad, pero hasta nuestras ciudades Claro. son paisaje natural porque es el entorno que hemos fabricado porque nos gusta vivir cerca unos de otros. Claro, y los elementos que utilizamos para hacer nuestros artefactos o construir una casa no vienen del espacio exterior ni aparecen, no, son de nuestro propio entorno y por eso lo que yo decía, la transformación, que es algo natural, de donde está el hombre, de su entorno. Utiliza la madera de un árbol para hacer una cerca, para hacer una cabaña, distintas gredas para utilizarlas como cemento o muchos usos. Entonces, esto siempre ha sido la transformación de nuestro entorno, que es producto de una evolución y por ende es un edificio en Manhattan no es construido por alienígenas y con minerales que no existen en la Tierra, sino es un producto de la misma Tierra y los mismos minerales que tenemos aquí en nuestro planeta, ¿no? Sí, ahora que haya botaderos de basura, que haya zonas feas en las ciudades, eso ya es un asunto más social de cierta inequidad, de cierta eh, modelos, son cosas solucionables, pero el hombre por instinto siempre busca la belleza. De hecho, los monumentos públicos siempre buscaron a los mejores arquitectos, a los mejores ingenieros, eh, excepto cuando hay autoritarismo absoluto, como por ejemplo, en el mundo estalinista, ¿no? Unos edificios grises, imponentes, o la arquitectura fascista, que lo que quiere es hacer sentir apabullado a la persona. Pero de resto, en todas las épocas de la humanidad, el ser humano ha buscado la belleza. Claro, una forma estética de la vida. Así es. Bueno, Tomás, cuarto mito, cuarto mito. ¿Existe la naturaleza virgen? Bueno, quizás sí hay muchos espacios donde el ser humano no ha puesto ni un pie, por ejemplo, en el hielo de la Antártida o de pronto en el hielo de Groenlandia, que lo hemos visto desde aviones, pero nadie ha puesto el pie ahí. Pero cuando hacemos recorridos en el Amazonas, en lo más profundo del Amazonas, el guía indígena nos dice, mire, aquí hay tal árbol, con una chonta, una palma, una güeregüere, o por ejemplo, palmas que no crecen sino al lado del humano, y el que las lleva es el humano. Y le dicen, aquí hubo gente hace 50 años. ¿Por qué? Porque esta palma demora 50 años y esta la sembró gente. O el indígena se agacha y recoge un pedacito, ah, mire, cerámica, cerámica, aquí hubo gente. O existen los antrosoles, en lo más profundo de la selva, durante miles de años, comunidades indígenas llevaban en mochilas, en la espalda, suelo negro que quedaba en el fango de los ríos en el verano y lo llevaban a sus huertas y producían un suelo fabricado por el ser humano llamado antrosol, o sea, suelo antrópico. Por todos lados en la selva hay suelos antrosoles. Hasta lo más profundo del Amazonas es un paisaje antrópico. Solamente a cierto rango de ecologistas maltusianos se le ocurre que puede haber una naturaleza sin humanos. Y me llama la atención algo que
que se ha hablado también recientemente aquí en nuestro país, y es el Chiriquete, ¿no? Cuando es descubierto este lugar bellísimo que, que tiene una fauna y una flora maravillosa. Muchos pegaban el grito en el cielo porque decían que lo peor que le habría sucedido a ese lugar es haber sido descubierto, precisamente porque empezarían a llegar seres humanos y acabarían con ese entorno. Lo cierto es que estamos viendo que allí hay una especie de cuevas con unas pinturas de miles de años que nos quieren, nos dicen o son testigos de que allí pasaron comunidades humanas hace muchísimo tiempo y que hubo humanos allí. Así no haya una gran población ahorita, no haya una ciudad, no haya un pueblo. Lo cierto es que hasta en los lugares más inhóspitos que creemos que son vírgenes, han existido humanos, han existido comunidades humanas cohabitando allí. Exacto, Chiribiquete se puede decir que es lo más profundo de la Amazonia profunda. Es decir, son 2 millones de hectáreas absolutamente incontactadas. Se presume que todavía quedan comunidades indígenas incontactadas con la civilización mayor. Por eso hay que protegerlo. Pero cuando encuentran estas pictografías en Chiribiquete, se descubre por el carbono 14 que algunas dataciones nos mandaban al año 22.000 antes de nuestra fecha actual. Pero otras dataciones nos mandaban hasta el año 40.000. Eso tiene que reescribir toda la historia. Porque si no fuera porque hay una datación de 45.000 años en piedra furada o pedra furada, eso quiere decir roca ahuecada, en unas cuevas similares en Brasil, lo de Chiribiquete quedaría desmontado, porque los holandeses que hicieron el análisis de carbono 14 quedaron aterrados. Y dijeron, no, eso es un carbón de un incendio forestal, porque eso ahí no puede haber seres humanos en esas fechas. Resulta que si no fuera por pedra furada, no tendríamos un antecedente de 45.000 años para justificar la fecha de 42, 43, 41 de Chiribiquete. Pero digamos que salgámonos de la especulación y vamos a los 22.000 años. Sigue siendo muy, muy antiguo, muy antiguo. Y no es cualquier cosa. Hay más de 300 sitios ubicados y cada sitio tiene más de 3.000, 4.000 pictografías en paredes que van de 2 metros de altura por 30, 50 de ancho. Es decir, esto deja opacado a Lascaux, Francia, o Cueva del Mamut, en fin, es lo más importante a nivel planetario en rasgos de pictografía. Además, cada vez que van allá a comisiones, descubren alguna nueva especie, o de rana, o de vegetal, o de orquídea, pero también hay malas noticias. Yo digo que es buena noticia haberlo descubierto, contradiciendo lo que tú decías, Diego, hace un rato, porque gracias a eso se pudo decretar como parque nacional y gracias a eso se le pueden conseguir recursos. Lo que faltan son recursos para parques nacionales. Deberían haber drones para estar vigilando Chiribiquete desde el aire. Debería, pero ya están llegando a una carretera que está siendo hecha por las huestes de orcos, volviendo a la historia ficticia de Tolkien. Las huestes de orcos de Iván Mordisco ya van llegando a Chiribiquete por el lado norte. Hay que ponernos las pilas para Sí, defender lo nuestro. claro, claro, porque a veces criticamos que una expedición científica o no sé, un grupo de universitarios vayan a algún lugar y estudien ese entorno, pero nos hacemos los de la vista gorda, como algunos gobiernos, de que allí ha sido bastión, si bien eh, es un lugar inhóspito, pero muchos de estos lugares han sido bastiones de grupos criminales que se han mimetizado allí, se esconden allí y hasta tienen cultivos de coca y todo, pero eso no se entiende,
no se da a conocer mucho. Y lo No, esto es cierto, una alerta mm, temprana. No han llegado todavía, pero ya están a pocos kilómetros de increíble. empezar a tocar ya los macizos cristalinos de tepuyes. Es el tepuy más extenso del mundo. El Y en, sistema de tepuy. y en esto es que deberíamos estar trabajando como gobierno, ¿no? El gobierno del amor debería estar preocupado en cosas importantes como esta. Exactamente. Entonces, la maloca de los dioses, como la llaman los indígenas actuales, es sagrado para los indígenas. El chiriquete es sagrado porque hay huellas de humanos por todo lado, de humanos de hace miles de años. Correcto. A nuestros oyentes los invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, Pandemia Misterio Diego Reyes, Pandemia Misterio Diego Reyes. Suscríbanse, opinen de todo esto que estamos hablando en esta conversación tan amena con don Tomás Esteves, nuestro invitado de hoy. Eh, ¿Qué piensan sobre estos planteamientos? Aquí no queremos ser poseedores de la verdad, simplemente tenemos una visión de lo que ocurre en nuestro planeta y, y pues uno en la vida se casa con algo, así como usted escoge una mujer y se casa con ella, uno también se casa con una idea y es algo que nosotros por pruebas, por hechos, por estudios que se han venido haciendo, nos hemos dado cuenta de cómo existe una falsa narrativa en torno al ecologismo que tiene unos intereses muy distantes a lo que sería cuidar verdaderamente el medio ambiente y lo que buscan es el control total y la manipulación y mantenernos como borregos, mantenernos sometidos. Eso es lo que buscan estas élites. Y un instrumento que les ha funcionado muy bien en los últimos años es precisamente ese falso ecologismo que nos han vendido, que se vienen a transformar en muchas otras luchas que parecen razonables, pero no lo son tanto. Y bueno, en Colombia acaban de abolir, dicen que hay un periodo de gracia de unos 3 años, pero ya no hay más corridas de toros, Tomás, en Colombia. Y si bien es un espectáculo cultural, porque esto no estamos hablando que hubo corridas ayer o hace 2 años, estamos hablando de cientos de años y es hace parte de la cultura hispanoamericana, colombiana, independiente que a usted le gusten o no le gusten las corridas de toros. Hay unos argumentos que me llaman la atención, que los que promueven el no dicen que que ha ganado la vida, dicen ellos, ha ganado la vida. Y ha ganado la vida porque el toro, salvamos al toro, dicen ellos, salvamos al toro. Lo cierto es que si no hay corridas de toros, infortunadamente el toro de Lidia, como lo conocemos, va a desaparecer, se va a extinguir, porque no es un toro que uno vaya al Amazonas o vaya al Chiribiquete y encuentre un toro corriendo por ahí de Lidia. Vamos a cazarlo para llevarlo a la plaza con un torero. No, eso no existe así. El toro de Lidia ha sido creado por el hombre, ha sido por muchos años, cruces entre razas y genéticamente modificado para hacer lo que hace. Cuando usted está en una finca y ve un toro cebú, el toro ataca, el toro ataca y lo puede a uno cornear pero no hace lo del toro de Lidia, no embiste, no se humilla, no hace esas piruetas que hacen la. Entonces tiene unas características distintas que al no haber una corrida, no es rentable cuidar o criar un toro de estas características. Es decir, que a raíz de esto se están extinguiendo, se extingue una especie como es el toro de Lidia. Estamos abriendo las puertas a la extinción de una especie. Pero esto es otro debate. No quiero tampoco decir que es que yo soy, apoyo las corridas, que porque la tortura, no, eso es otra cuestión. Pero cómo manipulan también el discurso para meternos falacias. Y entonces no es precisamente que salvamos al toro, porque es que el toro ya va a dejar, no va a existir de aquí a 10 o 15 años. Ya un toro como lo conocemos, que va a una plaza, ya no existe, ya no va a existir. Tomás.
Tenemos 5 minutos. El último mito, ¿es la Tierra frágil como una pompa de jabón? O sea, es así tan frágil que en cualquier momento estalla y nos acabamos todos. Bueno, esa es una metáfora que surge de toda esta campaña maliciosa, que no utilizan la palabra gas carbónico porque es el gas de la vida, utilizan la palabra carbono porque es algo sucio. No nos muestran la proporción del gas carbónico en, en, en porcentajes, sino en partes por millón, porque en partes por millón suena mucho, 440 y no sé qué, ¿sí? 400, pero en porcentaje es 0,004. Entonces, eh, todo es manipulación. Y también hacen unas imágenes que ustedes las habrán visto en todas partes, como una tierra incendiada, una tierra pompa de jabón explotando, una tierra sudando, una tierra derretida. Pero como les contaba en otros momentos, ha habido mega erupciones, como la de los, bueno, la del Toba en Indonesia, que todo el planeta se oscureció. Ha habido el meteoritazo de hace 65 millones de años, es casi un golpe mortal. Se extinguió el 80% de la vida en la Tierra y la vida floreció al poco tiempo. Aguantó semejante impacto. Vino las glaciaciones, en alguna de las cuales se llamó bola de nieve, que estuvimos al borde de convertirnos en una bola de nieve. O sea que la Tierra es muy resiliente. Entonces nos dicen que, por ejemplo, si usted va a un fact-checkers, te van a decir que el calentamiento de la época vikinga, el cálido medieval, del año 800 al 1100, ocurrió solamente en el norte, por allá en la península, en los países bálticos, ¿sí? Noruega, Suecia, Finlandia. Sí, el norte de Pero vamos Europa. a la misma fecha al Amazonas y había sequía en el Amazonas. Y grandes zonas de selva se transformaron en sabana y grandes zonas de sabana se transformaron en dunas de arena. Hay dunas fósiles con selva encima y no han pasado sino unos pocos siglos. Y hay una civilización en Brasil que se basaba en distritos de riego, allá en donde ahorita no hay sino selva húmeda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la Tierra es muy resiliente. Los ecosistemas cambian y se establecen y se estabilizan, pero cuando hay un breve cambio vuelven a lo que fueron, son ciclos. Hay refugios pleistocénicos. Putumayo es uno de ellos, donde hubo épocas donde casi todo el Amazonas se desertificó, pero el Putumayo, el piedemonte putumayense siguió siendo selva, es una arca de Noé. Qué Entonces, interesante. Qué interesante, Tomás. Y es muy importante lo que hemos abordado hoy, porque así hemos venido desmontando muchos mitos que se han venido instaurando como verdades y que no son tal, no son tal. Todo esto de lo que hemos venido hablando nos sustentamos en un libro suyo, Tomás. Este sí, libro maravilloso que tiene dos caras, dos formas de leerlo. Por ejemplo, no, el mundo no se acaba y no eres el culpable, esta parte. Y sí. si quiere mirar otra posición, se va hacia el otro lado, o sea, el no y el sí, y sí, manual de incorrección política para resistir a lo políticamente correcto. Y allí está condensado todo lo que hemos venido hablando en los últimos programas, incluido este, y los invitamos a que si ustedes quieren de pronto adquirir este libro, es una gran herramienta para entender el mundo en el que vivimos. Se contacten con Tomás. En la descripción de este video, porque a veces me dicen, no, pero don Tomás, ¿cómo lo consigo? Tranquilos. En YouTube, en el canal de YouTube donde usted está viendo este video, en Pandemia Misterio Diego Reyes, en la descripción del video yo dejo el nombre completo de Tomás y el correo electrónico. Ustedes Y un escríbale. teléfono, y Sí, un teléfono para Neki, ¿cómo es el teléfono? El número, Tomás. 3 318 520
1728. Perfecto, perfecto. Con el envío a nivel nacional está en 65 y llega en 2, 3 días. Muy bien, muy bien. Don Tomás, un abrazo y gracias por compartir este espacio con nosotros nuevamente y estaremos hablando de aquí en adelante en otras oportunidades con muchos temas más. Muchas gracias, Tomás. Gracias, Diego, de nuevo por la invitación.